Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos transmitiendo en vivo por Senado TV, como lo hacemos habitualmente, y lo estamos haciendo hoy desde muy temprano. Hay muchísima actividad aquí hoy en la Cámara Alta. Seguimos en el Salón Arturo Illia. Está por comenzar ahora la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, una comisión que, como siempre se los explicamos, trabaja codo a codo con los informes de la AGN, la Auditoría General de la Nación, recibe los informes de esta auditoría. Recordemos que se trata de una auditoría externa que lo que hace es auditar todas las cuentas, las ejecuciones de gastos y las inversiones que se hacen en la administración central, tanto de organismos centralizados como descentralizados. Y como decíamos, es una comisión que, bueno, hoy va a ratificar autoridades. Si bien venía trabajando, vamos a decir que hasta la última reunión quien es el presidente y entendemos que va a ser ratificado es el diputado Miguel Ángel Pichetto. Hablamos de diputados y de senadores porque, como toda bicameral, está integrada por miembros de ambas cámaras. Decíamos entonces ratificación de autoridades. En la presidencia Miguel Ángel Pichetto se va a efectuar hoy eso que es parte del reglamento. El vicepresidente es el senador Mariano Recalde y se va a elegir un secretario o secretaria. Hasta la última reunión quien ocupaba este cargo era el diputado Álvaro González. Me quiero dar vuelta para mostrarles, bueno, ya los vemos sentados en el estrado, al senador Romero, al diputado Miguel Ángel Pichetto. Vamos a decir que hoy, ahí se sienta Recalde, rápidamente se tratan más de 60 expedientes, muchos vinculados a ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza de Riachuelo, y también mucho sobre lo que tiene que ver con la cuenta de inversión 2019. Los dejamos. Indudablemente que la Comisión de Constitucionales estaba tratando un tema de gran importancia, con visitas importantes también. Así que estamos para comenzar la reunión de la bicameral de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Y el primer punto es ratificar las autoridades. Volvemos a establecer de que el senador Romero es secretario de esta comisión, secretario primero. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo votamos nuevamente. El segundo punto es el inicio del tratamiento de la cuenta de inversión 2019. Vamos a pasar un video, una síntesis de la cuenta, de la característica que tuvo la cuenta, y por supuesto no lo vamos a resolver hoy. Vamos a fijar alguna fecha antes de las vacaciones de invierno, probablemente, para que podamos debatir esa cuenta 2019 y llegar a mitad de año prácticamente con todos los temas bastante actualizados y comenzar a partir del otro cuatrimestre con las cuentas del 2020 al 2024, que son la gestión de Alberto Fernández. ¿Pasamos el video? ¿Lo tenemos para pasar? Cuenta de inversión 2019. La cuenta de inversión es la rendición de cuentas que realiza el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional sobre la gestión físico-financiera del presupuesto del año anterior. Contiene información sobre cuánto recaudó el Estado Nacional, los gastos que hubo durante el año y de qué manera se llevó adelante el financiamiento para implementar el plan de gobierno. Se incluyen estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, los estados que muestran los movimientos y situación del Tesoro de la Administración. También el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta, los estados contables financieros de la Administración Central, integrado con los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado. Y además, un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto. Tratamiento en el Congreso. El Congreso aprueba o rechaza la cuenta de inversión, basando su opinión en los dictámenes elaborados por la Auditoría General de la Nación. Cuenta de inversión 2019. Respecto de los informes de la cuenta de inversión 2019, la AGN inició su tratamiento en el año 2020.
y concluyó en la reunión del Colegio de Auditores del 18 de diciembre de 2024, que a esa fecha se encontraba integrado parcialmente por 4 auditores, por la falta de nombramiento de los 3 representantes de la Cámara de Diputados. Respecto a la ejecución presupuestaria, se aprobó por mayoría de 3 votos un dictamen adverso, frente a un voto de minoría en disidencia total, que fundamenta la opinión favorable con salvedades. El informe de estados contables, que fue aprobado por unanimidad con una disidencia parcial, contó con opinión favorable con salvedades. Para su elaboración, se utilizaron diferentes informes intermedios, siendo determinante para el dictamen global el capítulo de deuda pública, que resultó en una opinión financiera favorable y una de cumplimiento adversa para la mayoría, con disidencia total, a esta última por parte de la minoría. Los informes restantes fueron votados mayormente de forma unánime por los 4 auditores, siendo en su mayoría favorables en lo que respecta a la ejecución, con excepción de los correspondientes a objetivos y metas, y cumplimiento de metas e indicadores los que, históricamente, resultan adversos. El dictamen presupuestario adverso de la mayoría se fundamenta en los incumplimientos considerados en el capítulo de deuda pública, siendo la base del cuestionamiento la operación de reperfilamiento del ETES realizada durante el ejercicio. El dictamen considera adversa la totalidad de gastos y aplicaciones financieras ejecutadas como servicios de deuda pública, así como las fuentes financieras correspondientes, lo que implica una opinión adversa para el 57,3% del gasto analizado y para el 50,19% del recurso, solo por el impacto de la deuda. La disidencia de minoría, que concluyó en opinión presupuestaria favorable con salvedades, considera que una buena parte de los hallazgos en el capítulo de deuda pública obedecen a cuestiones de gestión o recomendaciones de buenas prácticas que no deberían considerarse para una opinión de cumplimiento. Por otra parte, encuentra que el impacto de los hallazgos de deuda en la ejecución global de la cuenta se encuentra sobreestimado en el informe de mayoría, al no analizar los mismos de forma individualizada y considerar como adverso el 100% de las operaciones de deuda del ejercicio, y sin tener en cuenta, además, la opinión favorable unánime respecto al registro contable y presupuestario del propio informe de deuda. Tiene que hablar. Esta es una breve síntesis, por supuesto, y seguramente la discusión va a profundizar lo atinente a la cuenta 2019, pero me parece que la Comisión ha producido un fuerte avance en este tratamiento de estas cuentas y vamos a evaluar entre todos qué fecha ponemos para la discusión de la cuenta 2019. La resolución 3-2025, que había sido propiciada por el senador Romero y también por el diputado Valle, y que viene de un largo debate, los diputados de Unión por la Patria me han pedido, especialmente el senador Recalde, analizar un párrafo que estaríamos de acuerdo, pero lo ponemos para la próxima sesión. El senador también está de acuerdo, el senador Romero, que es un poco el autor de este. De lo que se trata, a ver, ¿cuál es el espíritu? ¿Por qué no lo remarcás, Juan? La idea es romper la inercia de que se pide informes, la auditoría pide informes, y no le responden los funcionarios. No estoy hablando de este gobierno o del anterior, sino el hábito que hay en la administración. Algunos organismos que se creen autónomos, descentralizados, pero funcionan con recursos del Estado, de no dar informes. Entonces, la auditoría tomó la costumbre de reiterar todos los años que no responden los organismos y no responden los organismos. Entonces, acá es poner un mecanismo
para desactivar esa práctica. Eso es todo. Diputado Valle. Gracias, señor presidente. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y después ampliando un poco con respecto a las auditorías que hace la AGN y por otro lado también las auditorías que se hace en la actividad privada. Pero la primera pregunta, señor presidente, es preguntarle por qué no aprobaron el plan de auditoría que nosotros le mandamos a las AGN. Si me la quiere responder ahora o espero que después haga mi comentario sobre las distintas observaciones de la resolución técnica de los contadores públicos. El plan está aprobado por la bicameral. Hay una propuesta originaria. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionó? Siempre. La AGN manda una propuesta originaria, digamos, de cuáles serían las situaciones de riesgo. Hay una evaluación de riesgo que siempre se hace en la auditoría sobre los temas o auditorías a seguir. La bicameral analiza y también incorpora temas, suprime temas. En el caso concreto, nosotros hemos eliminado algunas auditorías y hemos incorporado otras como la de las universidades. Hoy hablé con el presidente, el doctor Olmos, que le pedí que se dejara constancia claramente en la página de la auditoría que el plan, o PAP, se le llama plan PAP, pero es el plan que votó la bicameral, esté en la página correspondiente para que cualquier ciudadano, diputado, senador, persona del sector público, ingrese y sepa cuáles son el plan operativo. Después está el POA, que es el procedimiento interno de la auditoría y que ellos son los que diseñan en términos de la aplicación de horas profesionales que aplican al plan. Pero eso es una temática interna que nosotros solamente lo que hacemos es verla, observarla y punto. El plan lo aprueba la bicameral, por supuesto con el envío previo de la auditoría. Así que lo que le hemos pedido es que figure en la página de la auditoría el plan aprobado por la bicameral, para que no haya ninguna confusión. El otro día un requerimiento de un diputado que me planteó que iban a hacer una auditoría sobre el tema seguridad en la gestión 2024. Y la realidad es que ese tema quedó pendiente, probablemente el año que viene pueda llegar a ser materia de una auditoría por parte de la bicameral y por parte de la propia auditoría, pero se suprimió acá. Cuando lo tratamos, suprimimos justamente ese tema. Por eso digo que para no confundir, el doctor Romo me prometió que lo va a resolver inmediatamente, tuvimos una charla muy positiva en ese sentido y obedecía a una cuestión de ninguna mala intención, sino que se va a poner claramente para que se sepa y para todo el mundo sepan cuál es el plan del año 2025. El segundo tema que me preguntaba usted, ¿cuál era? El tema de auditorías privadas. Bueno, yo lo que quiero, obviamente ahora tratando la resolución esta 3/25, sé que el senador también iba a hacerle alguna observación, y yo quería ampliarle, y después, por supuesto, voy a hablar sobre las diferencias, lo que son las auditorías en la actividad privada y lo que son las auditorías, en este caso, de las AGN. El artículo 1, cuando hablan de, lo voy a leer, señor presidente, en los casos en que la Auditoría General de la Nación formule observaciones y recomendaciones como resultado de sus auditorías, deberá notificar al organismo auditado con precisión y detalles o detallados las correcciones que corresponda realizar. Y esto viene un poco en tema de que yo traigo a colación, porque varios colegas, yo soy contador, varios colegas me pidieron alguna observación cuando yo hice un comentario que se publicó en las redes de que a los auditores tienen la obligación de contestar y de hacer un seguimiento de todas las observaciones que se están haciendo y la resolución técnica de los consejos profesionales de ciencias económicas directamente, para que se entienda, ¿no es cierto? Las resoluciones técnicas de los consejos profesionales, cuando un privado contrata a un auditor, ese auditor termina su trabajo cuando hace, por supuesto, su dictamen. También está contemplada en esta resolución opiniones no modificadas, favorables y sin salvedades. Después, por supuesto, opiniones modificadas
que están opinión favorable con salvedades, opinión adversa y abstención de opinión. Esto es en la actividad, llamable, para darle alguna definición, la actividad privada. Entonces, ¿qué hace el auditor? El auditor en ese momento le sugiere o le informa al contratante, en este caso a la empresa, y la empresa es la que continúa con las observaciones, porque ahí termina el trabajo del auditor. Esa es la diferencia. No hay elementos suficientes. El caso más complejo que tiene la auditoría en la faz pública es la temática de abstención de opinión. A eso quiero llegar. Esta comisión, en el año 2002, que la presidía, me parece, no me recuerdo quién, pero que tiene una larga historia, la comisión bicameral, que muchos de los que estamos acá la hemos integrado como vocales. El señor Álvaro González fue presidente, Recalde también. Yo fui integrante como senador mucho tiempo acá. Habíamos establecido un criterio de que no se avalaba de ninguna manera la abstención de opinión. ¿Por qué? Porque es un camino indudablemente muy fácil. No hay elementos, hay complejidad en la estructura contable. Lo que hay que hacer es ayudar al organismo pertinente a que se pueda formalizar la auditoría, a colaborar con el organismo y decir, mira, los equipos técnicos que vamos a mandar te van a decir cuáles son los elementos que faltan y cerrar la auditoría. Lo peor que le puede pasar a un organismo es que le pongan abstención de opinión. Lo agarra cualquiera, ya no está más algunos personajes que leían el diario a la mañana, iban a Comodoro Pi, pero la abstención de opinión implica que no se puede opinar sobre el organismo porque no están los papeles para poder hacer una auditoría. Que eso es válido en el sector privado, para el sector público no corresponde. Ampliando, obviamente esto lo hace, estamos hablando del sector privado, que el informe se lo recibe el dueño de la empresa o los accionistas o quien sea. Ahora, en la actividad pública, en la AGN, no solamente tienen que hacer el informe, dar una opinión, y la misma AGN tiene que ir controlando todas las observaciones que se pueden hacer en el dictamen. Creo que esa es la diferencia sustancial de cuál es la función de la AGN y cuál es la función de un contador privado. Un contador o un auditor en la actividad privada. Y esta es un poco la observación que cuando yo dije que para eso le pagamos, que fue público el tema y por supuesto varios colegas me llamaron, yo dije para eso le pagamos a los auditores para que hagan el seguimiento de todas las observaciones que van a hacer. Así que creo que ya está subsanado y aclarado el tema. Gracias, señor presidente. Respecto al planteo del doctor Recalde y un poco lo que hablamos. Sí. Sí, adelante. No, en el mismo sentido. Esta resolución que se viene trabajando hace tiempo entre todos los que creemos que podemos aportar, romper con la inercia, mejorar, aportar desde acá a mejorar el sistema de control, que en definitiva es lo que apunta la resolución. Esa fue la motivación. Me parece a mí, por eso estábamos pidiendo la prórroga, que en el texto como quedó planteado y en el contexto en el que estamos, no tiene el efecto de mejorar el sistema de control. Digo, arrancamos con esa iniciativa y es muy valorable. Me parece que en cómo quedó no tiene ese impacto. Pueden pasar dos cosas. Desde el punto de vista técnico, por algunas imprecisiones que tiene la resolución, para mí puede quedar en letra muerta y puede ser una resolución que quede, que tenga una intención de mejorar el sistema de control, pero que quede en letra muerta. Desde el punto de vista político, lo que hablábamos un poco recién, que es que nosotros obviamente somos muy críticos, y más un día como hoy, de todos los dispositivos institucionales que apunten a la judicialización de la política, como de alguna manera podría ser esta resolución. Había cuenta de que es la judicialización de los sectores del Poder Ejecutivo por cualquier incumplimiento, de cualquier tipo, de cualquier orden, de cualquier calibre. Yo creo que eso termina aumentando la discrecionalidad de la AGN, cuando en realidad es un organismo que depende de nosotros, cuando nosotros deberíamos, si quisiéramos mejorar el sistema de control, generar mayor rigurosidad, exigirle más rigurosidad en el sistema de control a la AGN y mayor coordinación entre nosotros. No creo yo que así como está planteado vagamente el incumplimiento se denuncia en el sistema penal, realmente tenga ese efecto.
más teniendo en cuenta que hoy en la Argentina, y si mis colegas me lo permiten, es la preocupación que tiene nuestro espacio político, y muchos argentinos y argentinas también, hoy la presidenta del Partido Justicialista, candidata a diputada en la provincia a la que yo pertenezco, la provincia de Buenos Aires, está presa. Y además está presa, quiero decir, en estas imprecisiones, porque desde mi experiencia, por lo menos, lo que yo he visto es que para usar la legitimidad, la información institucional para operaciones judiciales y políticas, se requiere degradar la institución. Se quiere degradar la institución. Me ha pasado a mí, de mi experiencia personal, leer algunas denuncias judiciales contra nuestra gestión en PAMI y me da vergüenza. No creo que ningún abogado, yo no soy abogada, pueda probar derecho 1 escribiendo las barbaridades que dan escritos judiciales, causas, medios de comunicación, toda esa pantomima con una degradación institucional. La AGN no me parece que sea eso. La AGN es un organismo altamente técnico, y yo sé, presidente, que usted piensa igual que yo, porque cuando yo fui directora de PAMI, usted fue auditor, y sí, por supuesto, lo primero que pensé y dudé es, ¿será uno más que va a usar la institución para hacer operaciones políticas y judiciales, como está tan de moda en la Argentina y que por eso terminamos con Cristina presa? Y no fue así. Tuvimos un hostigamiento institucional, yo siempre digo hostigamiento, pero en el bueno. Tuvimos un hostigamiento, nos pidieron, nos exigieron, pero hicieron sistema de control, controlaron nuestra gestión, y el PAMI era un organismo autárquico y demás. Y nosotros respondimos como pudimos, digamos, obviamente fuimos contestando los incumplimientos. Así que desde el punto de vista político, me parece que es que nosotros vamos no solo a denunciar la judicialización de la política, sino a defender en cada resolución pequeña y en cada lugar en el que estemos el carácter técnico de las instituciones para que no sean degradadas y utilizadas por algunos vivos que intentan, en vez de dar debates de ideas, usar la legitimidad de las instituciones o fuente de información para operaciones. Por eso es que nosotros pedimos el tratamiento. Pero voy a seguir, señor presidente. Y perdón porque yo soy licenciada en Ciencias Políticas especializada en sistema de control, en gestión y control de políticas públicas, es un tema que me interesa, y además soy una militante política que está pasando una situación difícil por nuestro partido político, así que quiero decir una cosa más para la discusión, para el tratamiento que nuestros asesores van a tener. Yo creo que si queremos mejorar el sistema de control, deberíamos definir algunas cuestiones. Hay algunos aspectos que nosotros vimos que si realmente queremos hacerlo, hay que definir qué es un incumplimiento. ¿Qué es un incumplimiento? No está dicho. Un incumplimiento es no contestar, contestar incompleto, contestar tarde. ¿Qué es un incumplimiento? Todo eso no está definido. Con los cambios de funcionarios, ¿a quién se denuncia? ¿Quién es el responsable? ¿Qué sucede cuando las gobernabilidades de las resoluciones son compartidas? Hay un montón de cosas que no están definidas. ¿Qué pasa cuando no tenés gobernabilidad sobre los recursos que se requieren para resolver? Yo no voy a defender al gobierno actual, pero el gobierno actual no tiene recursos ni para cumplir las misiones y funciones mínimas del organismo, menos va a tener los recursos para los incumplimientos que a veces nosotros o la AGN les dice que tiene que cumplir. Yo digo, por supuesto ellos son responsables, el funcionario cuando asume es responsable, pero ¿es solo él responsable? Y si fuera responsable penalmente, ¿es solo él o toda la matriz que deja una institución sin posibilidad de cumplir los recursos? Y cuando los organismos están judicializados y los plazos de la justicia determinan eso, y cuando los organismos son de gobernabilidad compartida, hay un montón de cosas que no están definidas y que si no las definimos, otra cosa que abre un debate sobre el rol que podríamos tener. Cuando hay un incumplimiento y nosotros decimos esto no se cumple, tal vez está mal planteado el alcance de la auditoría. Y por ahí lo que nosotros tendríamos que hacer es, en vez de decir está bien o está mal o denuncie este incumplimiento, tal vez tengamos que decir nosotros, a decir a la AGN, ¿será que la AGN planteó bien el alcance de la auditoría para decir que está incumplida? Porque está incumplida con respecto a qué, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy extremo, pero si el derecho a la salud en La Rioja es el objetivo y la AGN me dice pone un tomógrafo en la provincia de La Rioja, está mal. ¿Sí? Esa indicación que da, pues estaría avanzando sobre la gestión. Bueno, por ahí es un ejemplo muy extremo a los fines pedagógicos, pero lo que digo es tal vez lo que sí podríamos ver son criterios de admisibilidad de este tipo de cosas. Y de ahí deriva también las clasificaciones. Tenemos que clasificar. No es lo mismo una denuncia grave. Cuando yo entré en PAMI,
había una denuncia que se había realizado de la gestión anterior, de la gestión de Mauricio Macri por un tema de oncológicos, que era una denuncia que se había en la gestión anterior, que era una denuncia que era una situación que se derivó de la auditoría, que derivó en una denuncia judicial, pero era una situación gravísima. No es lo mismo si hay incumplimientos menores o que tengan algún tipo de estas cosas, como por ejemplo cuando son de imposible cumplimiento, porque dejan de tener sentido, porque cambiaron el contexto y entonces, digo, hay un montón de situaciones que nosotros, si queremos mejorar el sistema de control, podemos trabajar juntamente para poder decir que esta comisión no le dé más discrecionalidad a la AGN o le dé herramientas para que caldo de cultivo para todo este tipo de situaciones que pueden suceder y que podamos verdaderamente reglamentar algunos aspectos que nos permitan hacer lo que fue la motivación de la presidencia y de los proyectos de origen, que era mejorar el sistema de control. Creo que, como decía el general Perón, el camello es producto de una comisión que se reunió para mejorar la raza equina. Entonces, acá este proyecto es un acordeón. Todos los asesores incorporaron cosas igual que los miembros, y ahora lo achicamos y lo agrandamos. Acá no queremos mejorar la auditoría. Nadie pensó en la expresidenta cuando hicimos este proyecto. Yo sé que el kirchnerismo ha tomado como una decisión por su dolor, por su fastidio, de en cada lugar instalar el tema de la expresidenta. Hace rato estuvimos discutiendo el tema de analizando un proyecto de la Corte y salió el tema, lo planteó el senador Parrilli, ahora lo plantea la señora senadora. Bueno, es una estrategia política, instalar lo que para ustedes es un drama en cada tema que se trate. Un día vamos a estar en la Comisión de Medio Ambiente hablando de un parque nacional y va a aparecer el fallo de la expresidenta. Digamos, no me molesta, es opinión política, cada uno puede decir lo que quiera. Pero acá en ningún momento ni nos acordamos de la expresidenta, ni quisimos mejorar la auditoría. Aquí el punto concreto es que hace años, con todos los gobiernos, los auditores se lavan la mano en algunos dictámenes, no opinando porque hacen observaciones y recomendaciones que jamás los organismos los responden. Esto no es un tema político, ni queremos meter preso a nadie, sino decir qué camino hay para obligar a la burocracia estatal de todos los gobiernos, desde que se hizo la ley, para no lavarse la mano y no responder, y que la auditoría no pueda hacer nada, salvo mandarnos aquí todos los años dictámenes, que hemos hecho observaciones, hemos hecho recomendaciones, pero nunca sabemos si se cumplieron. Eso sería mejorar la administración pública, los organismos de control, si tenemos algún mecanismo que puede ser cualquiera, que se nos ocurra, para que eso no suceda y nos lavemos la mano. Los funcionarios no respondiendo y los auditores contándonos a nosotros que hicieron observaciones y recomendaciones, pero que nunca se contestaron. Ahora, no hay ningún problema. Apórtenos qué quieren poner. Pues aquí se pensó también que, bueno, que a esos funcionarios la comisión los intime, no judicialmente, los intime políticamente que respondan. Todo se puede hacer. Ahora, tampoco estamos diciendo que todo es delito. La burocracia encuentra un camino para liberarse de los controles, no para cometer delitos, sino porque no le gusta a ningún burócrata ser controlado, entonces no responden. ¿Qué mecanismo tenemos para compeler esa respuesta? No sé. Aquí no es la denuncia penal la última. Obviamente que cualquier ciudadano, incluso los auditores, están obligados a denunciar, todos estamos obligados a denunciar ante la presencia de un delito. Ahora, esa ley que yo la discutí en ese momento con el Poder Ejecutivo, lo estábamos haciendo y no hemos aceptado los senadores, tenía dos cosas que no hemos aceptado. Una, la obligación de hacer denuncia, y querían poner hasta facultad de allanamiento para la auditoría. Nos opusimos los senadores en ese momento y eso se sacó de la ley para fastidio y bronca de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que querían esa facultad, allanamiento y denuncia penal. Pero pasó el tiempo, no queremos ni allanamiento ni denuncia penal. Queremos un mecanismo para que la auditoría pueda encontrar
la documentación en organismos reticentes y que no nos lavemos la mano diciendo hemos hecho observaciones y recomendaciones pero no sabemos qué pasa. Eso es todo. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Bueno, esa es la dificultad de envolcar las ideas en proyectos. Bueno, apórtenos cómo quieren ustedes que sea el articulado, pero no para mejorar el país. No, arreglemos este problemita. Además se trata de temas reiterados, organismos que hacen lo mismo siempre. 20 años. Entonces, estamos de acuerdo en que lo pasemos para... Recién lo conversamos con el senador Recalde, no sé, Germán, si querías... Sí, porque me parece que este intercambio de la diputada Volnovich con el senador Romero van en la línea para donde deberíamos tratar de ir, ¿no? Creo que hay un punto que es de acuerdo. Todos queremos en algún lugar empoderar a la auditoría para poder tratar de recabar la mayor información y, como dice el senador, que nadie encuentre en esta situación, en el status quo que tenemos actualmente, un motivo para no contestar. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Después, respecto a los mecanismos, quizás todavía tengamos la posibilidad, sabiendo que ya había un borrador propuesto, más los elementos que nosotros queremos darnos una posibilidad más de llegar a consenso, si es que se puede hacer. Me parece que eso es un elemento. Sí le quiero decir algo, presidente, con el respeto que me merece el senador Romero. No es una cuestión de dolor lo nuestro. Es un análisis político. Yo no hablo con el estómago, hablo con la cabeza. Y me parece que ningún tema que hoy tratemos, más allá de que alguno se puede sentir más cerca o más lejos de una determinada posición política, al menos para nosotros se puede dar sin tener en cuenta ese contexto. Y para nosotros lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner es gravísimo. Le diría algo más, casi que lo invito a cada uno de los que están acá, como en cada una de las comisiones, a que piensen en el futuro algunas cosas. Yo le escuchaba al diputado Pichetto decir, cuando nosotros pensamos esto, no lo hacemos, no lo hicimos con tal objetivo. Esos son los que estamos acá, pero mirá que después de nosotros vienen otros. Y muchos de los que han venido después de diputados y senadores muy bien intencionados fueron los que utilizaron determinadas herramientas en contra de determinadas personas con determinados objetivos. Entonces no es que estamos en el mundo de los castos y puros y que todos estamos de acuerdo en esto. Le digo al oficialismo actual, las cosas que tienen que ver con esa lo van a ejecutar después otros espacios políticos, otros gobiernos, otros diputados y otros senadores que no van a hacer lo que estamos aquí y van a llegar a los estrados judiciales de un poder judicial absolutamente autonomizado desde el punto de vista de la política, pero absolutamente domesticado con la corporación económica. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Así que no son debates, senador, en abstracto. El tema de Cristina para nosotros es grave, lo vamos a incorporar en cada uno de los debates, pero porque creemos que la forma que tuvo de resolverse nos condiciona en todos los debates. Ahora, hay acuerdo, no hay acuerdo, se firma dictamen, no se firma dictamen, es otra la película, es otro el objetivo. Pero lo que digo es, no se tratan de cuestiones estomacales, de cuestiones apasionadas solamente, si bien nos apasionan las cosas, nos generan que podamos defender las cuestiones con convicción, pero también poniéndole cabeza a los problemas, porque las cosas que están pasando acá, ahora yo me tengo que ir a la Cámara de Diputados, a la Comisión Investigadora de Libra, ¿no? Que no pudo constituir su presidente, por ejemplo. No pudo, porque estamos 14 por una cantidad de maniobras que hubo. No me quiero explayar acá porque tampoco la intención es de generar debate. Pero pensamos que eso no tiene nada que ver con lo que pasó la semana pasada y la anterior. Sí, tienen que ver. Entonces nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en cada tema. Yo, presidente, perdóneme la extensión, ojalá que podamos tener un marco más y un margen más de consenso, ojalá que lo podamos hacer, pero quería dejar aclarada nuestra posición. Claro. Sí, estamos de acuerdo en tratar de ver si podemos encontrarle el texto adecuado. Yo estoy convencido, además, que la tarea de la auditoría, que es un organismo de alto nivel y de capacidades
cuanto mejor se haga y cuando la auditoría, además, yo tengo una teoría, que incluso la expuse en una jornada muy importante que hizo la Auditoría General de la Nación. Cuando la auditoría aprueba una cuenta, aprueba un estado contable, aprueba la contabilidad de un determinado organismo, hay un saneamiento e indudablemente limita mucho el alcance de cualquier acción judicial que pueda venir con alguna intencionalidad. Me parece que es al contrario, creo que fortalecer la auditoría y generar un marco de seriedad en términos de los dictámenes da una cobertura frente a denuncias después que puedan tener contenido político. Pero bueno, sigue adelante, senador Mayans. No, primero disculpa por usted ha sido presidente del bloque, sabe que tenemos el horario uno tras otro, bueno, me tuve que venir rajando. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, del caso del gobierno de Cristina, tenemos aprobación de las cuentas de inversión y aparte de eso tenemos aprobaciones en el recinto. ¿Verdad? Cuando usted era presidente del bloque y finalizó, dijo, esto le da a esto carácter de cosa juzgada. ¿Verdad? Bueno, también la mía. Porque el que hace el control de las cuentas es el Parlamento. ¿Verdad? Ahora voy a decir otra cosa acá que es importante. La Corte ¿verdad? Tuvo una auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación por el tema de los plazos fijos, por el tema de la obra pública. La Corte salió mal. La Corte salió mal. ¿Verdad? Por supuesto que a partir de ahí retira el tema del control, de la auditoría se controla a sí mismo. ¿Verdad? Bueno, no. El acuerdo que tenía. Bueno, pero ¿qué establece la Ley de Administración Financiera en el artículo 8 que es pasible de control? ¿Verdad? Porque no se puede controlar a sí mismo. Se controla a sí mismo. La Corte salió mal en la auditoría que se hizo. En el tema del fondo que manejan tipo financiera, ¿verdad? La Corte, un avisado constitucionalista me dijo, la Corte hoy es una financiera, cómo manejan sus plazos fijos y aparte de eso en el control de la obra pública. ¿Verdad? Estos mismos integrantes que son los que autorizaron el tema del tratamiento de vialidad, que fue cosa juzgada ya en la provincia. ¿Verdad? La causa fue juzgada. Entonces, en una interpretación amañada, sabemos cómo viene la mano, obviamente que yo vuelvo a insistir que la política tiene que reparar esto. Porque conozco su concepto con respecto al tema del presidente que toma decisiones que son, inclusive hay presidentes que siempre lo hemos hablado, que mandan tropas, matan gente, vienen soldados muertos y a nadie se le ocurre denunciarlos por la decisión que toman, que están a cargo de la defensa nacional. Esto es otra cosa lo que pasó, por supuesto, el concepto del ataque preventivo. Que ahora está analizando el Congreso de Estados Unidos lo que pasó con el ataque preventivo de Estados Unidos, ¿verdad? Son cosas graves realmente. Entonces, la Corte dio lugar a esto, pero usted sabe que a partir de acá, ningún presidente, ningún gobernador y ningún intendente queda libre de una acción que las pueda llevar preso. Porque si su segundo, ya no tiene nada que ver acá si la auditoría aprueba, no tiene nada que ver si el concepto suyo de que esto, una vez que pasa el control de la auditoría y pasa el control del Congreso, que tiene aprobadas las cuentas en orden, es cosa juzgada. La Corte hizo caso omiso a eso. ¿Verdad? O sea, ellos no le ven al Parlamento como su poder madre, que los parió, ¿verdad? Lo ven como un poder menor. Esta es la realidad. Se erigen en poder supremo ahora, ¿eh? Ahora se erigen, ahora acá terminó el sistema republicano de gobierno, ya terminó con el 70/23. Y ahora con esto terminó peor. Terminó peor, porque cualquier gobernador, cualquier presidente que no sepa lo que está haciendo su subalterno de tercera línea en una licitación, tiene que ir preso. Basado en esto, ¿eh? Esto es lo grave. Esto es lo grave. Por eso yo digo de que el Parlamento tiene que recomponer todo, tanto en diputados como en senadores.
Hay que hacer lo que le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Verdad? No podemos sostener esquemas. Por ejemplo, vamos a tratar la cuenta de inversión 2019. Terminamos en default. Terminamos en default. 2019 terminamos en default en pesos. En pesos. ¿Verdad? Alteraciones del tema presupuestario. Y aparte de eso, sabemos nosotros que es el origen de acá del problema, ha sido que el programa económico, al no dar resultado, que creció la deuda pública y que el Banco Central claramente decía que el saldo de exportación e importación y el tema del superávit fiscal, todo esto, la relación daba un crédito que estaba entre 12 y 14 mil millones para la Argentina. Más de eso no se podía, porque era lo que factiblemente la Argentina podía responder. Y es tan cierto eso, que esos vencimientos de 4 años que condicionaron, lo que era cierto era lo que decía Milei en la campaña. Milei decía que esto es como comprometer generaciones futuras. O sea, pedirle plata a gente que todavía, que yo siempre lo he dicho, gente que todavía no nació y está debiendo. Bueno, eso se hizo con el crédito del fondo. Y ahora, este mismo equipo, porque usted estuvo, cuando estuvo Sturzenegger acá, que nosotros estuvimos hablando, yo le voy a pasar el mismo diagnóstico, que yo le dije, esto se va a caer porque esto no aguanta. Usted también lo dijo, el dólar barato, lo dijo un diputado, lo escuché. Sí, cuando estuvo acá. Sí. Bueno, entonces decimos nosotros, ¿cuál es el valor que tiene un dictamen que hace la revisora de cuentas que está avalada por el Congreso, que dice que es cosa juzgada y que la Corte no respeta? ¿Está bien que la Corte no la respete o es pasible de juicio político la Corte que no respeta al Parlamento? No está respetando al Parlamento. Aparte se constituye en el poder absoluto sobre el poder ejecutivo y sobre el poder legislativo. Determinando esto, quién va a ir preso y quién no. Validando, ¿verdad?, una acción judicial que está viciada de nulidad. Viciada de nulidad. ¿Verdad? Primero, por el principio que nadie puede ser juzgado por la causa dos veces, la misma causa. Segundo, el tribunal, esto recientemente estuvimos hablando, el tribunal de alzada de Comodoro Pi es un tribunal que está viciado de nulidad, no tiene acuerdo del Senado, se negó a presenciar ante el Senado y está juzgando sobre la vida y los bienes de las personas. Este es el valor que tiene. Después, obviamente, que las arbitrariedades que han cometido, hasta con una expresidenta, 2 mandatos de presidencia, hasta el tema todas estas cosas que han hecho, se comportaron como una corte del gobierno de facto, esa es la realidad. Entonces, yo creo que vale esto en el sentido de decir, esta comisión tiene una misión importante, el control post, ¿verdad? Termina, está el concomitante, la CIG, que lo hace con el Poder Ejecutivo, doble control, cuentas públicas, lo hace el Parlamento. ¿Por qué el Parlamento fija el presupuesto? No tenemos presupuesto, no tenemos control de deuda, no tenemos control de nada. Por eso están haciendo lo que quieren las cuentas públicas. Y ahora dice que Sturzenegger, para que le alcance lo que está pasando, va a vender el sistema nuclear, va a vender la represa, va a vender todo porque para él no sirve para nada, pero se quedan con sus amigos. Entonces, bueno, por eso yo digo, seamos prudentes en este tema. Y a mí me parece que hay que hacer una estrategia parlamentaria de los distintos bloques, mesurada, ¿verdad? Porque el país necesita mesura. Y decir, señores, esto, ustedes vieron el pronunciamiento de los gobernadores. Estamos hablando de 23 gobernadores y el jefe comunal de la capital federal. Los 24 dicen, debido a la crisis por la que estamos pasando, y teniendo en cuenta de que los fondos que deberíamos recibir, hace 1 año y medio que estamos con graves problemas, doy un ejemplo que esto lo vamos a hablar ahora cuando venga el jefe de gabinete. Solamente a la provincia de Buenos Aires le deben 11 billones. La provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, 11 billones. A la provincia de Formosa le deben más de 300.000 millones. A la provincia de La Pampa le deben más de 400.000 millones. ¿Qué están haciendo con las cuentas? Y dicen que tienen superávit. ¿Verdad? Esto se agrava. Por eso están reclamando ahora el tratamiento urgente que requiere mayorías especiales, tanto en ustedes, en diputados como en nosotros, porque estamos hablando de la ley de coparticipación,
de cómo se está manejando el presupuesto. Un esquema injusto y arbitrario, dicen. Estamos hablando del sistema ATN que da ayuda, que no lo remite, y el tema de los combustibles líquidos. Esto es lo que está pasando ya hoy. Le están diciendo a los gobernadores, señores, o hacen esto o vamos a los bonos. ¿Verdad? Nosotros estuvimos juntos en la crisis del 2015. Cuando las provincias tienen este sistema injusto, que no le dan lo básico, vamos directamente a los bonos. Tuvimos 14 provincias con bonos. Hay 13 provincias que tienen sistema previsional propio. A esas 13 provincias no le están girando la plata. Entonces, ¿en qué consiste esto que está acá? Control de las cuentas públicas post, estamos hablando del 2019, pero lo que estamos viendo también las consecuencias del manejo del Poder Ejecutivo que ha llevado al país al default y a vencimientos de deudas que han sido impagables. Vencimientos de 25.000 millones. ¿Quién paga? Ni Mandrake, el mago, paga eso. Ni Mandrake paga eso. Y después dice Alberto, dice, hay el peor gobierno, dice Macri, le dice Alberto, que es el peor, porque no pudo pagar los vencimientos, 25.000 millones. ¿Con qué balanza comercial va a pagar eso? ¿Con la que dejaron? ¿Y ahora qué está pasando con la balanza comercial? Por eso yo digo, esto que decía Rubio, hace falta un nuevo trato acá entre nosotros, ¿eh? Porque esto va camino termina esta última parte que están dibujando, van a vender el Banco Nación, van a vender el sistema nuclear, van a vender las presas, y después ¿qué van a vender más? No le queda más nada. Porque ustedes fíjense el comportamiento de lo que está pasando en el Banco Central con el tema de las exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional, que no da abasto. Sube la temperatura, crece el desempleo, está demostrando que el programa fracasa, crece la importación, baja la exportación, tenemos menos dólares, no tenemos la reserva que le piden, le damos un Weber, otro Weber, otro Weber. Perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta que reviente, como pasó en el 2001. Bueno, por eso yo digo que hablemos entre nosotros, entre los distintos bloques, diputados y senadores. Decimos, bueno, señores, hasta acá no podemos poner 3 personas que hagan lo que se les canta de las cuentas argentinas. Y después vamos a controlar a POS. Y ahora estamos el POS del 2019. Y ahí está el génesis de todo esto, ¿eh? En el 2019. Por eso le digo, seamos prudentes en este tema, nada más que eso. Muchas gracias. Estamos de acuerdo en postergar el tema. ¿Usted querría decir algo, diputado? Yo, un poco porque querría participar también con la reforma que está proponiendo. Sería interesante que nos comuniquen. Y también estoy de acuerdo también que no se tiene que politizar, judicializar los controles. Y bueno, y también entiendo que cualquier funcionario, cualquier auditor o cualquier privado, si ve un delito, tiene que denunciarlo. Eso también lo tengo claro, porque si no es cómplice. Así que sí es lo que más o menos entiendo que se tiene que hacer y seguir que nos comuniquen las reformas que está proponiendo el senador. Vamos a hacer una reunión con asesores para ver si podemos con ustedes definir el texto. El punto 4, vamos a poner a la firma 60 expedientes que fueron analizados por asesores. En 31 se piden informes al Poder Ejecutivo y en los 29 restantes se recomienda el archivo. Si estamos de acuerdo, lo votamos. Bien. Es importante remarcar el tema de los pedidos de informe al Poder Ejecutivo. Le hemos mandado un pedido de informe que me parece importante, que son los procesos de ejecución de los créditos BID, Banco Mundial y la CAF, en donde, bueno, si se posterga, no se ejecuta, indudablemente que la Argentina pierde 2 veces. Contrae el préstamo, paga intereses y la obra no se realiza. Así que me parece importante analizar eso estamos esperando la respuesta del Ministerio de Economía en ese tema. Vamos a solicitar también informes respecto a los estados contables del proyecto reactor CAREM, ejercicio 2022, y se envía a archivo los periodos previos. Proponemos enviar también una nota a la Comisión Nacional de Energía Atómica para tener información sobre la factibilidad y la continuidad del proyecto de fabricación del reactor CAREM. No hay claridad todavía si esto va a continuar o no. Este era un proyecto realmente muy importante de CONEA. Se trata de reactores medianos que tenían incluso un mercado en Latinoamérica muy interesante, pero si se paraliza, indudablemente que sería muy negativo para la Argentina, especialmente en una materia donde la Argentina es de avanzada, es un país importante. Así que pedimos informe a la Comisión de Energía Atómica para ver
el estado de factibilidad y continuidad del proyecto Karen y le pedimos también informes respecto a los estados contables del proyecto Karen del ejercicio 2022. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo votamos. Se realiza un pedido de informe respecto a los estados financieros de 2021 del ente binacional Yacyretá. Este último tiene carácter reservado, atento a lo estipulado en el contrato de auditoría del que es parte Paraguay y por contener datos personales. Respecto de los periodos previos se propone el archivo. ¿Hay acuerdo sobre esto? Bien. Entonces lo votamos también. Se propone el archivo de diferentes estados contables de fideicomisos sobre el sector azucarero y del proyecto de extensión de vida de la central embalse. ¿Estamos de acuerdo? El punto quinto es situación de Acumar. Este es un tema realmente muy interesante porque se trata de un convenio que firmó la AGN con Acumar y las últimas auditorías se remontan al 2022. Así que no tenemos un estado de situación actualizado de Acumar. Acumar es la famosa reparación del riachuelo. Consistía en una reconstrucción y reparación y recuperación del riachuelo, que está todo contaminado por empresas que tiraban los desechos al río. Muchas curtiembres hay en el riachuelo, los que han recorrido la zona lo saben. Hay exactamente, había una resolución, una sentencia de la Corte, un fallo de la Corte para realizar esta... ¿Cómo? Me parece que lo dieron de baja ahora. Bueno, ahora lo que iba a explicar es eso, que lo han dado de baja. Y me parece que este es un tema que hay que proseguir. Independientemente que la Corte lo haya dado de baja, me parece que la importancia que tiene desde el punto de vista ambiental el tema de la reconstrucción del riachuelo, me parece que es un tema que la auditoría debe proseguir, porque hay incluso un conjunto de temas pendientes, por lo menos las últimas auditorías hasta el año 24, y no tenemos, como dije antes, una actualización de este tema. Respecto a los pedidos de informes, se agruparon los últimos 26 informes de Acumar realizados en el marco del convenio y la demanda judicial, para unificar las consultas respecto al tratamiento de las observaciones y recomendaciones de la AGN. Acá hay una tarea importante de la AGN, que ha trabajado muy bien en este tema, incluso lo ha hecho con drones, con tecnología, y ha hecho un recorrido de la cuenca del riachuelo extensamente y ha formulado en el conjunto de las auditorías una serie de observaciones al Poder Ejecutivo para que se cumplan y muchas de ellas todavía están pendientes de realización. Le solicitamos al Ejecutivo que nos informe, entre otras cosas, el estado de situación de las obras de saneamiento, de las obras relativas a la contaminación industrial, así como de las habitacionales, porque aquí había viviendas sobre la vera del riachuelo de gente que vivía allí en un grado de exposición realmente muy grave y de peligro incluso para su salud. Entonces había en el proceso de Acumar también la obligación del Estado de construir viviendas para esta gente y sacarlas de ese lugar. Las acciones implementadas para revertir diferentes hallazgos relativos a rendición de cuentas y otras falencias que la auditoría detectó. Solicitamos informes por dos auditorías de gestión ambiental. También recomendamos el archivo de 18 expedientes relativos a Acumar. 6 corresponden a informes reservados que se limitan a analizar el cumplimiento de la normativa UIF en el fideicomiso de compensación ambiental y su reserva se mantiene por la naturaleza de estos informes. Los 12 restantes se enmarcan en convenios específicos de AGN con organismos internacionales de crédito que auditan la ejecución financiera de diversos programas. Vamos a proyectar un video de este tema, que a mí me parece realmente muy importante, y luego vamos a las conclusiones que proponemos para ver si logramos acuerdo o consenso. Pasamos el video. Cuenca, Matanza, Riachuelo. Estado del control a 17 años de la sentencia Mendoza por contaminación.
En 2008, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa Mendoza, ordenando al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires cumplir con un programa obligatorio para la recomposición ambiental del riachuelo, siendo la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, conocida como ACUMAR, la principal responsable de cumplir la sentencia. El fallo definió, entre los objetivos a cumplir, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente y prevenir el daño con suficiente y razonable grado de predicción, los que quedaron expresados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, PISA. El fallo determinó que la Auditoría General de la Nación es la responsable de realizar el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria en todo lo relacionado con el PISA. Posteriormente, le sumó la obligación de controlar las contrataciones y convenios. El 16 de noviembre de 2011, la AGN celebró un convenio con ACUMAR para asegurar la transparencia, el control y la rendición de cuentas. En ese marco, realizó más de 160 informes, complementados con numerosas auditorías de estados financieros anuales, de préstamos con organismos multilaterales, destinados a financiar actividades en la cuenca y reguladas por convenios específicos. También se realizaron, de oficio, 6 auditorías de gestión ambiental. Entre 2006 y 2021, se ejecutó un monto equivalente a unos 4.600 millones de dólares, financiado principalmente con crédito externo. Retrasos en las obras de saneamiento por desvíos de diferente naturaleza. Retrasos en las obras para revertir la contaminación industrial. Importantes retrasos en la construcción de viviendas en las distintas jurisdicciones. Falta de rendición en tiempo y forma de los fondos transferidos por ACUMAR a las diferentes jurisdicciones, organismos e instituciones. Inconsistencias en el registro e identificación de la información referida a los fondos nacionales entre el PISA y ESIDIF, que suelen subestimarse en magnitudes significativas. Falencias del marco de monitoreo ambiental y falta de evidencia sobre el cumplimiento de las recomendaciones de AGN. Falta de continuidad en el seguimiento de las líneas de acción ambientales. El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió finalizar su intervención en la causa Mendoza y archivar las actuaciones, fundamentando que los objetivos institucionales propuestos originalmente se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA y con la creación de la ACUMAR a cargo de su cumplimiento. Como consecuencia del fallo, la AGN decidió rescindir el convenio vigente con ACUMAR y dar de baja las auditorías iniciadas o previstas en el Plan Operativo Anual. Por esta razón, las últimas auditorías externas realizadas sobre los recursos administrados por la ACUMAR datan del ejercicio 2022. Más allá del fallo de la Corte, no existe constancia de que las diversas falencias identificadas por la AGN, algunas de ellas de importancia significativa, hayan sido subsanadas o se encuentren en proceso de resolución a la fecha. Lo mismo puede señalarse respecto a los objetivos ambientales planteados en la sentencia original de la Corte. Bueno, estamos frente a un tema realmente de relevancia institucional y de preocupación muy grande desde el punto de vista ambiental, y la Corte puede hacer lo que quiera, retirarse de un tema donde se metió con un fallo donde prácticamente arbitró la necesidad de llevar adelante las obras en el riachuelo, pero lo que no está cumplida es la tarea. Y esto no es un tema de un gobierno, esto cruza todos los gobiernos. Y hoy está todo paralizado, sabemos que está toda la obra pública paralizada. Lo que a mí me parece importante es que tenemos que sentarnos con el presidente de la auditoría y cuando se integre la auditoría, porque a mí me parece que la auditoría ha hecho una tarea muy buena y que sería importante incluso profundizar una explicación aquí a la comisión bicameral con los técnicos de la auditoría de las observaciones que se fueron realizando en las distintas situaciones y obras que todavía están inconclusas
para poder además seguir haciendo un monitoreo por parte de la propia Auditoría General de la Nación y de esta comisión. O sea, no perder esta tarea, y no está terminado esto. Esto es, la Corte dijo, está terminado, no sé qué es lo que terminaron, nada. ¿Dieron por terminado qué? Hicieron otra sentencia y dijeron se terminó, y en realidad no se terminó nada. Lo que me parece importante es que podamos revisar con las autoridades de la Auditoría General de la Nación la continuidad de las auditorías de ACUMAR, la continuidad. Porque me parece que está comprometido el Estado Nacional y el Estado Provincial en este tema, y en la terminación y en la conclusión de todas las obras que hagan al saneamiento definitivo del riachuelo. Sí. A ver, presidente, preocupación compartida, porque aparte desde la gestión y desde el Congreso nos ha tocado seguir este tema de distintas perspectivas, desde la gestión obviamente, pero también de la elaboración de los presupuestos, ¿no? Cada vez que tratábamos este tema en los presupuestos aparecía ACUMAR y aparecía la referencia a la sentencia al fallo de la Corte, ¿no? Sabemos que el origen había algunas interpretaciones diversas, recuerdo ahora, ¿no? Había un criterio más restrictivo de los alcances del fallo y otro criterio más amplio respecto a eso, lo cual está muy bien. Es cierto también que muy amplio el poder de la Corte delegado en un juez federal de la jurisdicción. Muy amplio. A ver, si tenemos memoria... Lo que digo es que el final... Lo dejamos ahí. Debería, no lo tengo aquí delante mío, me gustaría revisar un poquito la actuación de la Corte cuando cierra el expediente, en la fundamentación que usted puso, o que su equipo puso en el informe, daría la sensación de que va a una cosa muy restrictiva, ¿no? Solamente con la conformación de ACUMAR. Entonces, eso dice que está ACUMAR y que se haga cargo de ACUMAR. Bueno, por eso. Entonces, en vista, yo no, digamos, un tema como para debatir, a mí me gustaría verlo, me gustaría ver principalmente en la propuesta, ver en estos 4 elementos, hacernos un poco más de información. Creo que tenemos que ir en este sentido y además permitir que la AGN pueda hacer las gestiones para continuar esa auditoría. Pero me gustaría verlo porque yo tengo entendido que había todo un sistema de ida y venida con la justicia federal donde se le iba poniendo al tanto de todo. Quizás la determinación de la Corte termina siendo más genérica que la información que ya la propia ACUMAR enviaba a la justicia federal. ¿Habría posibilidad de que podamos compilar un poco más de información? Lo de auditoría, primera etapa, sí. Germán, sí. Que hay una intervención más directa y luego, al conformarse el organismo, ya prácticamente la supervisión del sistema judicial se corre. Pero lo que a mí me parece muy rico, muy importante, es la tarea que hizo la AGN en esta materia. Y que la hizo con mucho fundamento técnico. Y donde indudablemente verificó una serie de inobservancias que sería importante que hagamos una reunión acá con la bicameral, invitemos al presidente con su equipo técnico para que nos den elementos. ¿Y cuál es la idea? En lugar de desentendernos, como ha hecho la Corte ahora, que dijo, bueno, dictó otra sentencia y dijo, está ACUMAR, nos desentendemos de la supervisión judicial, me parece que nosotros tenemos que proseguir, porque el tema no está terminado. Y hay un conjunto de temas que la auditoría ha planteado con mucha precisión y con una tarea de un alto nivel que me parece que tendríamos que conocer. Claro. Yo lo que le propongo es invertir, presidente, que podamos tener la reunión informativa y después la nota. Pero bueno, nos surgió ahora el debate. Sí, senador Zimmer. No, estamos de acuerdo. Sí. Muy breve, presidente, para no repetir, pero la verdad que quiero felicitar a la mesa, a usted y a los integrantes por traer este tema al debate, porque bueno, el video fue muy claro y muy contundente, no solo con los informes, sino con la cantidad de fondos que se gastaron, muchos de ellos con endeudamiento público, y la tarea todavía está pendiente.
con participación de la Corte. No quiero repetir, reitero, pero creo que es un tema central de política de Estado que tenemos que tomarlo y fortalecerlo. Por lo tanto, espero que, no sé si será esta nota o hay que hacer algún agregado, está a consideración del resto de los senadores y de los integrantes de la comisión, pero me parece que es un tema que hay que retomar de inmediato. Comparto plenamente que se invite a la gente a la auditoría, pero también quiero aprovechar para decir otra cosa, que es nuestra responsabilidad. Primero, avanzar en estos temas y segundo, ver si en algún momento podemos designar el resto de los auditores para cumplir con la cuestión institucional, para que la auditoría finalmente, que no solo le requiramos cosas acá y le demos tarea, que es nuestra función y está bien que se haga, pero me parece que también es oportuno, viendo estas cosas y otras consideraciones, a ver si finalmente estamos todos a la altura de las circunstancias y podemos designar los auditores pendientes tanto de diputados como de senadores. Gracias, presidente. Senador, adelante, por favor. Sí, en el mismo sentido que el senador Zimmerman, la verdad que felicitar, esto es algo que no se tiene que dar por terminado. Lo que pasó acá con Acumar ha pasado en un montón de obra pública, son fondos que se transfirieron, son fondos de los argentinos que pasaron a hacer alguna obra en común y la verdad no se hicieron porque es una realidad, el saneamiento ambiental no se realizó y fueron 4.600 millones de dólares que se destinaron a esto, así que me parece que hay que darle un seguimiento, nos tenemos que poner la camiseta, controlar y saber qué pasó con estos fondos y por qué no se terminó con la auditoría, así que bueno, estoy a favor de poder avanzar en esta cuestión y que investiguemos por qué no se saneó como estuvo previsto en un principio. Sí, muy buenas tardes. Señor presidente, la verdad que muy importante traer este tema acá. Coincido que sería muy importante para nosotros tomar conocimiento en primera persona, que la auditoría sí puede venir a hablar y hacer una reunión específicamente de este tema, porque creo que por la magnitud y la importancia merece una recapitulación de todo lo que han hecho. Y creo conveniente, evidentemente la tarea no está concluida y es oportuno la continuidad de esa tarea. Sí creo que bueno, también hay que darle los medios a la auditoría para que avancemos y que podamos completarla y podamos integrarla de manera definitiva para que ellos tengan también toda la Constitución completa para poder seguir haciendo esta tarea, porque Acumar es uno de los temas, pero creo que es importante que se puedan apersonar y a lo mejor también conocer en primera persona nosotros la importancia de todos los montos y las cuestiones que no se han cumplido. Es un caso muy sensible y seguramente la continuidad de la tarea de ellos nos lleve también a que la justicia pueda rever, ¿no?, esta decisión de decir que se dio por cumplido. Es discutible y creemos que es necesario continuar con esa tarea. En lo personal considero que acompaña esa decisión. Gracias, diputada. Senador Mayas. No, simplemente, muy ilustrativo el video. Simplemente para eso, están ya prácticamente las dos, se bajan las dos, en la parte de Senado TV y en las de ustedes, ¿verdad? Creo que sí. Para que lo pasen, digo, me parece importante eso. Nada más. Están televisando en directo. Sí, pero me parece que hay que pasarle el video para... Bueno, sí, le acercamos los videos. Gracias. Bueno, creo que quedamos pendientes para ver si podemos conversar con el presidente y con el equipo técnico que hizo... Hay un equipo especializado que hizo Acumar en la auditoría, sí. Quizá, presidente, para sacarle jugo a esa reunión, si usted lo va a convocar, toda información previa que nos permita tener todo el conocimiento pleno, así le sacamos jugo a los técnicos que van a venir, va a ser importante y creo que eso nos va a dar los elementos para después ver bien qué le tenemos que pedir al presidente de la GN para poder sostener. Hay un conjunto que nosotros habíamos planteado, pero bueno, la postergamos, el liberamiento de oficios y estado de situación actual. Pero conversemos primero con el presidente y con el equipo de Acumar de la auditoría. Bueno, está cumplida la agenda. Sigue adelante, diputado. Solamente una consulta hacerle. ¿Tuvo usted algún avance vinculado a si hay decisión
conformar definitivamente el cuerpo de auditores? Bueno, lo que nadie puede invocar es la propia torpeza. Estamos frente a decisiones que son propias, exclusivas y excluyentes del Congreso Nacional. Yo sé que hay un debate de una ley en diputado que amplía el número a 4 y también con bastante criterio en el dictamen final pusieron 4 del Senado. Pero me parece que todo eso nos conlleva un plazo de tiempo que pone a la auditoría en acefalía. Y la acefalía de la auditoría trae otras implicancias que ya las mencionamos acá, que tienen que ver con créditos internacionales, que tiene que ver con, independientemente que el equipo técnico de la auditoría esté siguiendo este tema de los créditos internacionales, eso me lo informó el presidente, no pueden ser validados en la medida que no tengan un dictamen y vengan acá. Por lo tanto, digo, yo también, como el senador Zimmerman y todos ustedes, estoy de acuerdo en que hay que designar los representantes que tiene la vigente ley. Si nos metemos en el debate de la ley, yo no tengo ningún problema. Nosotros hemos hecho una sesión donde hicimos un planteo, no tuvimos quórum. Nuestra intención era poner 2 representantes y dejarle 1 al oficialismo. Pero bueno, eso fue en diputados. Acá falta que nos podamos de acuerdo con Mayana y ya está. Lo más fácil. Sí, le quiero agregar, presidente, que hubo un intento de dictamen a la firma hace 15 días atrás en la Comisión de Constitucionales de... Pero no tiene dictamen todavía. No tuvieron dictamen porque no facilitamos el dictamen, digamos, porque lo impedimos, mejor dicho. Pero, digo, como para que nosotros también, abonando la idea de lograr los acuerdos políticos necesarios. Ya casi 2 meses con la auditoría céfala. Y me parece... Y 1 año con diputados. Sí. Bueno, esperemos que se pueda concretar. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, acaba de finalizar la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Estamos en el Salón Arturo Illia. Recordemos una reunión que comenzó pasadas las 13 horas del día de hoy. Se trataron varios temas, vamos a repasar lo que se estuvo tratando hoy. En primer lugar, se ratificaron autoridades, algo que hay que hacer reglamentariamente. Vamos a repasar sus autoridades. En la presidencia está el diputado Miguel Ángel Pichetto, como vicepresidente el senador Mariano Recalde, y después tiene también 2 secretarios, el senador Romero y el diputado Álvaro González. Decíamos hoy que hablamos de diputados y de senadores porque se trata, como toda bicameral, de una comisión integrada por miembros de las 2 cámaras. En este caso son 6 senadores y 6 diputados. Vamos a pasar al temario de lo que se va a tratar hoy. Decíamos entonces... muchísimas gracias, diputado. Bueno, no entendía la seña del camarógrafo. Sí. Bueno, le decía hoy, le preguntaba entonces qué es lo que se ha tratado hoy. Usted habló de una resolución que tiene que ver con hacer un seguimiento de la AGN post-auditoría, que sería, bueno, digamos, si la auditoría hace una corrección, ¿qué pasa si después el organismo lo cumple o no lo cumple? Bueno, concretamente yo lo que hice es una distinción en la que son las auditorías en la actividad privada, que el auditor concretamente da su dictamen, positivo, negativo, abstención, etcétera, y después qué es lo que pasa con la auditoría, que es totalmente distinta en muchas versiones. ¿Por qué? Porque en la actividad privada el auditor termina su trabajo cuando dice me abstengo, no me abstengo, apruebo o no apruebo, con algún tipo de salvedades. Esas salvedades tendrá que ver el directorio o el dueño de la empresa para tratar de subsanarla. En la actividad de la AGN es totalmente distinta, porque acá el auditor primero no puede abstenerse de opinión, que creo que eso es importante que tengamos claro. El auditor no puede abstenerse de opinión. Puede hacer alguna observación, puede opinar con algún tipo de salvedades.
Ahora, sí, también esa salvedad es obligación, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, y es lo que estamos tratando de poner en la resolución número 3, es obligación de que haga el seguimiento de todas las observaciones que piden y que por supuesto que les contesten. Bueno, ese es el planteo. Y después, bueno, por supuesto también se habló del tema de la politización o de la judicialización de la política, en donde yo digo concretamente que cualquier funcionario, cualquier persona cuando descubre un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces acá no se está hablando de judicializar la política, se está hablando de que a los delitos hay que denunciarlos constantemente, y eso es un poco el planteo de lo que se discutió esta tarde. ¿Y a quién le compete esa judicialización? ¿A la bicameral o a la AGN? ¿Cómo sería? Mire, cualquier funcionario que sea que entienda o que conozca un delito tiene que denunciarlo, porque si no es partícipe y por supuesto partícipe necesario, o eventualmente la palabra es es cómplice. Entonces cualquier funcionario que conozca o cualquier persona que conozca un delito, sí o sí, o sea, no solamente tenés que ser funcionario, sino vas a ser cómplice. O sea, un delito es un delito y eso hay que denunciarlo. Bueno, quiero continuar un poco para repasar el temario. También se habló de la situación de Acumar. Bueno, es un tema que nos preocupa muchísimo, hay muchísimo dinero que realmente tendríamos que terminar de auditar. Vamos a mandarle, por supuesto, vamos a pedir a la gente de auditoría. Sabemos que en las AGN hay un equipo de técnicos que conocen muy bien el tema de AGN. Es muy probable que los invitemos acá para que vengan y nos expongan, y después, por supuesto, vamos a continuar. Pero la decisión nuestra es concretamente continuar con las auditorías de Acumar. ¿Podemos explicar un poco de qué se trata esto? Porque estuvo judicializado, la Corte dijo, bueno, hasta acá se llegó, se cumplió con los requisitos, pero ¿cuál es el eje del conflicto con lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo? No, yo calculo que el eje del conflicto es ver qué se hizo con ese dinero y ver si está bien empleado o no está bien empleado, nada más que eso. Ese es un poco sería el planteo, y si cumplieron con los objetivos del préstamo, que eso es importante también, porque se pidió un préstamo y ese préstamo si se cumplió o no se cumplió, al margen de eso. Bueno, quiero preguntarle por último, en lo que tiene que ver, está Céfalo a la Auditoría General de la Nación, ¿en qué estado se está? Porque el Congreso es quien debe elegir a los representantes para auditores. Bueno, hay un proyecto que lo presentamos en diputados, en donde sí hablamos de la composición de la AGN, la cantidad de personas que los auditores que se van a designar. En principio hay un proyecto para designar 4 de Senado, 4 de diputados y un presidente que sería el designado, propuesto por el partido político que tenga la mayor cantidad de representantes en la Cámara, así que eso sería una composición de 9. Otras propuestas hay que sean 3 y 3, eso se está discutiendo. También otro de los temas también es la continuidad. Se habla de 4 años y una sola reelección. Y después otro tema también que eventualmente también lo vamos a tener que discutir después en las sesiones, es la retribución. Se habla de una retribución. Nosotros, obviamente, desde mi sector, pensamos que el presidente tiene que tener la retribución de un senador, y los otros auditores tendrían que tener la retribución de diputados nacionales. Pero bueno, eso es lo que se está hablando, estamos discutiendo. Es un tema que lleva tiempo, hay propuestas, y obviamente yo lo que te comenté es un proyecto que estamos analizando y que lo manejamos desde nuestro sector. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, teníamos la palabra entonces del diputado, miembro de esta bicameral. Decíamos entonces, este es el temario, lo hemos repasado con el diputado, se han tratado alrededor de 60 expedientes que envió la AGN a esta bicameral. Recordemos, la AGN es la encargada de hacer auditorías, remite informes a esta bicameral y luego esta bicameral se encarga de analizarlos, rechazarlos o aprobarlos, para luego sí que cada una de las cámaras lo pueda votar en los plenos, en los recintos. Decíamos entonces más de 60 expedientes, muchos vinculados, y nos los explicaba recién el diputado, vinculados con Acumar, que es la autoridad que trata sobre el saneamiento y todo plan de viviendas que hay en la cuenca de Matanza a Riachuelo. También hoy se ha comenzado con el análisis de la cuenta de inversión 2019. Esto es a lo largo de todo el último año de gobierno de Macri, porque con esto ya se terminaría de revisar las cuentas de inversión del gobierno de Mauricio Macri.
decíamos, la cuenta de inversión analiza todo lo que han sido los gastos e inversiones, cómo se han ejecutado estas partidas presupuestarias en relación a un año de gobierno. Bueno, hoy se ha comenzado, decíamos, con el tratamiento del año 2019. Y también, finalmente, uno de los temas que también lleva mucha atención acá tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, porque recordemos, en este momento no tiene ni representantes del Senado ni de diputados, con lo cual se está aguardando a ver si se decide cambiar la conformación o designar quienes deben ser los nuevos miembros, los nuevos auditores. En este momento la auditoría no se encuentra más que con su presidente. Con esto nos empezamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense porque en poco tiempo nomás comienza otra comisión, así que quédense con nosotros. Chao y hasta luego.